En Internet hay mucha teoría sobre el dinero, pero muy poca gente es la que sabe explicar de una manera clara qué decisiones son las que marcan la diferencia para una persona normal con un sueldo normal y una vida real. Si quieres saber cómo organizar tu dinero para dejar de vivir con estrés y cuáles son esas decisiones financieras que van a hacer cambiar por completo tu futuro, quédate porque esta entrevista te va a ahorrar muchos años de prueba y error. Hoy nos acompaña Sergi Torrens, uno de los divulgadores financieros de España más claros y con el que estás a punto de descubrir cómo dejar de perder dinero constantemente sin darte cuenta. Cómo poder empezar a invertir desde cero, aunque estés empezando, y conocer algunos detalles sobre los mercados financieros y el mercado bursátil. Y por supuesto, cómo empezar a definir un plan financiero sencillo y realista, lo más importante, para que puedas vivir mucho mejor dentro de 5 años. Bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, pues bienvenido, Sergi, un placer tenerte aquí en el podcast del Panda Inversor. ¿Qué tal? Mucho gusto, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer, vaya. Muy bien, bueno Sergio, tú eres una cara muy conocida en todo este sector porque hay gente que se dedica a que le gusta más la inversión inmobiliaria, que le gusta otros tipos de inversión, pero tú tocas todos los palos, ¿no? Que se puede decir y sobre todo das una muy buena base para todo aquel que quiera empezar o que ya esté en proceso de, pero para todos aquellos que estén en esta comunidad del Panda Inversor y que no sepan quién es Sergi Torrens, bueno, pues te agradecería que hicieras una presentación tuya. Muy bien. Bueno, pues soy Sergi Torrens. De hecho, pues empecé con el tema de YouTube hace ya, pues yo creo que 2020, o sea que era 5 años aproximadamente, y un poco fue por accidente, porque al final nosotros somos un despacho pequeño de planificación e inversiones, y bueno, pues por hacer algo más, hicimos un poquito de YouTube. Más de cara a los clientes que no otra cosa, simplemente por divulgar conocimiento, micropíldoras. Y bueno, pues al final fue creciendo y acabó siendo una parte más del trabajo, ¿no? Como la parte de divulgación. Y bueno, pues entonces tenemos este canal de divulgación. La idea es un canal, pues, en el que se habla de planificación, o sea, que no solo sea inversión, ¿no? Sino que ponerle un poco de sentido a la inversión en el sentido de, bueno, pues voy a invertir o voy a ahorrar con un propósito, con la idea de que utilices luego la inversión correcta para llegar a ese propósito, ¿no? Al final buscar un poco de, digamos, sentido común a las inversiones, ¿no? Que no sea solo, pues vamos a invertir en el S&P 500, ¿no? Que es uno de los famosos, ¿no? El índice americano, vamos a invertir en el MSCI World. Y por siempre, bueno, en el despacho siempre hemos defendido que hay que preguntarse el por qué, ¿no? Y si realmente lo necesitas, porque a lo mejor no necesitas invertir, ¿no? Y pues es un poco lo que hacemos. O sea, trabajamos en el despacho con clientes de esto y después la divulgación pues va en la misma línea, que es lo que sabemos hacer, vaya. O sea, no contamos otra cosa que no sepamos hacer, vaya. Ujú. Sí, para mucha gente, ¿no? A lo mejor ese momento en el que tú empezaste con esa divulgación en YouTube, que fue, imagino que sería en plena pandemia, ¿no? Estamos encerrados en casa, porque el 2020 por Prácticamente. ahí rondaría. Sí, sí. Y fue una oportunidad para mucha gente, ¿no? De estar en casa, encerrados, ¿qué hago? La gente ahorrando, viendo a ver qué hacer. Y yo creo que fue un momento de un punto de inflexión, ¿no? Para mucha gente que le despertase ese momento Sí, sí. de, wow, ha pasado esta desgracia mundial y como tener esa plataforma o ese trampolín que personas como tú ofrecisteis en ese momento. Yo empecé un poquito más tarde, yo en 2022, Ujú. pero sí que es cierto que viene muy bien y sobre todo por democratizar toda esa información que para mucha gente es mucho tabú, tú bien lo sabrás, y para otros, personas como tú, que es lo más habitual, es tu tema de conversación a diario, como puede ser para mí los inmuebles, pues eso abrió puertas para mucha gente. Pero ¿cómo llegas tú Sí, al sí. mundo de las finanzas? Tú desde joven ya te inicias en este mundo. ¿Por qué las finanzas? Bueno, he dado un poco la vuelta, ¿no? Y cuando alguien me pregunta qué soy, ¿no? O qué he estudiado, la gente me mira mal, ¿no? Porque por una parte soy ingeniero informático y por otro, pues finanzas, bueno, al final un máster en mercados financieros, ¿no? Así que son dos cositas de esas que la gente piensa, a este tío le pasa algo, ¿no? Pues no puede ser tan cuadriculado.
Pero la verdad es que fue, pues inicialmente, pues como dije, hice ingeniería informática, estuve muchos años trabajando en informática. Por varias razones siempre el trabajo había sido muy comercial y esto pues acabó un poco quemándome, ¿no? Porque no por el trabajo en sí, porque sí que me gusta, sino por el hecho de muchos viajes, ¿no? Entonces al final me encargaba de zonas de varios países y estaba todo el día viajando. Estuve casi 10 años pues viajando todos los días prácticamente, ¿no? Lo raro era estar una semana en casa. Y bueno, pues llegó un momento que la empresa empezó a ir mal, era una empresa americana, trabajábamos en remoto y bueno, pues cuando planteaban ya cerrar Europa, pues entonces quise dar un cambio, ¿no? Entonces tenía ya hijos pequeños y entonces dije, bueno, pues voy a buscar algo para algo que me apasione, no que era una cosa que realmente a título personal sí que hacía, pero estaba claro que lo que hacía a título personal no era una cosa que podía transmitir a nadie, ¿no? O sea, realmente necesitaba una formación, así que pues más o menos eran los 40 aproximadamente, o 39 o algo así, ¿no? Que pues paré, estuve estudiando un año, hice de becario con 40 años en un despacho y estuve después trabajando un par de años en el despacho, pues probablemente para que no fuera solo conocimiento, sino práctica, ¿no? Entonces ahí sí que vi claramente cómo se mueven las cosas, ¿no? Y qué hay detrás y todo el papeleo y las pegas que te pueden poner los bancos, las trampas, o sea, todo esto lo vi en real de gente que sabía pues infinitamente más que yo, con lo cual pude aprender muchísimo hasta el punto que, bueno, decidí, oye, pues voy a empezar a trabajar por mi cuenta y arrancamos el despacho, ¿no? Entonces, desde entonces, pues voy trabajando por mi cuenta. O sea, que ha sido digamos, un cambio de sector, pues eso, más o menos a los 40 por algo que me apasionaba, ¿no? Pues en principio fue solo, pues esto, despacho, y ahora pues ahora combinamos esto, despacho más redes, ¿no? Pero el foco, como siempre, sigue siendo el despacho. Ujú. Y en esos momentos, cuando tú empezabas ya profesionalmente, ahora si haces una comparativa, ¿no? Con clientes que puedan Mm. llegarte al despacho con esas dudas, ese desconocimiento, ese que entran al despacho ya con la L, ¿no? Claro, cuando te sacas el carnet de conducir, muy noble, gente que con tanta inocencia que a lo mejor no se dan cuenta que algo que esas trampas, ¿no? Cosas que le puedan Ujú. decir en el banco o alguna cosa que no están haciendo bien, algún error que están cometiendo en su vida. De todos esos casos que pasan por tu despacho y por tus ojos a diario, ¿cuál dirías que es ese error financiero que todo el mundo ha cometido alguna vez o que es el más habitual y que hace perder mucho dinero a la gente? O sea, yo creo que el error más común, el más común, y eso diría que casi sin duda, es invertir en algo sin saber el riesgo que comporta, ¿no? Y sobre todo sin estar invirtiendo con algo con acorde a tu horizonte, ¿no? Pues, por ejemplo, si voy a invertir en mi jubilación y me faltan 20 años, pues no importa asumir grandes riesgos. Pero si, por ejemplo, no sé, tengo 24 y estoy empezando a trabajar, pues habrás oído probablemente muchas veces, no, oye, pues si los jóvenes tienen que tener máximo riesgo. Y precisamente muchas veces es al revés, ¿no? Porque cuando eres joven te van a pasar muchísimas cosas por el camino y tienes un montón de planes, ¿no? Pues puede ser desde ir a estudiar algo al extranjero que vas a necesitar dinero, hasta comprarte una casa, independizarte, lo que sea, ¿no? Pero esos requerimientos de dinero no son a mi jubilación, no son a 20 o 30 años. Si tengo 24, pues probablemente quiera estar independizado con una casa a los 30, ¿no? Como propósito, ¿no? Por ejemplo, con lo cual son horizontes mucho más cortos y contrariamente a lo que hace mucha gente, pues no es un tipo de inversión que tenga que ser agresiva, porque queda muy poco tiempo y en esos 5 años, pues puede venir cualquier crisis y barrer, ¿no? Eso que podía ser una construcción de patrimonio para un propósito pues de vida, ¿no? Que al final es para lo que sirve el dinero, ¿no? Para aplicarlo y disfrutarlo en vida, pues resulta que se te frustra porque no tienes el dinero, porque el mercado ha caído y por culpa de estar sobreinvertido, ¿no? Con demasiado riesgo, pues no has llegado al objetivo, ¿no? Yo creo que este es una de las cosas más importantes, ¿no? De tener claro cómo debes invertir para llegar a ese objetivo, ¿no? Y ese es el error más común, ¿no? El no tener esa relación clara, ¿no? De decir, oye, pues si voy a 5 años, pues me voy a tener que quedar con una inversión, pues probablemente en renta fija, y si me voy a 20, pues puedo tener pues mucho más riesgo, ¿no? Otra cosa es que si vas a la jubilación, pues oye, me quedan 20, 25 años, pues voy a ser muy agresivo.
Y ahí ya va un poco a caracteres, que puede ser muy agresivo desde el punto de vista del libro, ¿no? Bueno, pues las estadísticas dicen que no habría ningún problema, otra cosa es cómo te sientas, ¿no? Entonces hay que jugar con las dos cosas, en cómo te sientes, pero sobre todo, no pasarte en cuanto a la relación de riesgo con respecto a años que te quedan a ese objetivo, ¿no? Para ese propósito por el que estás ahorrando e invirtiendo, ¿no? Porque al final sin propósito, pues es bastante complicado, ¿no? En general, ahorrar ya de por sí, ¿no? Pues es siempre algo que te tienes que proponer. Si no le pones sentido, pues es bastante difícil mantenerlo, ¿no? ¿Y cómo se puede empezar a ahorrar o cómo puede tener una persona que quiera, ahora por ejemplo estamos ya finalizando el año 2025, bueno, se va a marcar unos nuevos propósitos para 2026, este año me voy a proponer empezar a ahorrar, destinar una parte, ¿cómo puede la gente empezar a tener control sobre sus propias finanzas personales, ¿no? Como esos tres pasos clave que le dirías a alguien que ahora quiere empezar el 2026 diciendo, mira, me voy a poner un propósito, tenga la edad que tenga, pero voy a mirar un poco hacia adelante y voy a sacrificar, ¿no? A lo mejor algunos extras o algunos caprichos para poder tener un futuro mejor a corto, medio, largo plazo, sea la edad que sea. Que esos tres consejos, ¿cómo podrían empezar a tener Yo creo que control? la parte más importante, yo diría que es el hecho este de empezar, ¿no? Y ese empezar, lo más fácil es decir, mira, pues si más o menos ves que en el mes, pues siempre te sobra algo, o por lo que sea, ¿eh? La cantidad que sea, pues el primer paso sería, oye, simplemente empezar a apartarlo, ¿no? Y no, esto que habráis oído muchas veces, ¿no? El tema del preahorro, ¿no? De decir, oye, si haces sin entrar en cábalas, ¿no? Yo primero entraría con algo muy sencillo. Miras tus cuentas, oye, yo todos los meses sé que me sobra algo y a lo mejor me doy un capricho y acaba por sobrar nada, pero ves que tienes esa capacidad de decir, oye, pues 50, 100, 200, 1000, lo que sea, ¿no? Pues a partir de enero yo te diría, oye, ya que es año y propósito nuevo, ¿no? Pues el 1 de enero o el día que cobres la nómina, ¿no? O los ingresos si eres autónomo, el día que tienes el curso de ingresos, pues oye, apártalo ya, o sea, ponlo en otra cuenta. Por tanto, yo como primer punto diría tener una cuenta aparte para estas cosas, ¿no? Que no estén en tu cuenta, digamos, de diario. Entonces, tener una cuenta, lo programas, lo hagas programado. Yo creo que todos los bancos ahora puedes programar una transferencia un día al año, hay un día al mes, todos los meses, ¿no? Entonces, fijar esa cantidad que sabes que es cómoda para ti y eso ya empezar a hacerlo, ¿no? Y eso ya desde el día cero, sin mirar ni cómo te gastas el dinero, ni nada. O sea, tú ya empiezas con esa dinámica. Entonces, bueno, pues funcionas por un par de meses y en ese periodo sí que te diría de pues aprovechar para echar un vistazo a tus gastos del año. Entonces, echas un vistazo a los gastos, los clasificas. Hay que decir que es un tostón la primera vez, pero es necesario. Y muchas veces cuando lo miras, pues te das cuenta de que hay a veces cosas muy superfluas que inmediatamente puedes decir, pues esto me lo puedo sacar de encima, ¿no? Y muchas veces son pues suscripciones a cosas, a revistas, a no sé, a algún tipo de actividad que te suscribiste una vez y de cada cuatro no vas cinco, ¿no? O sea, que nunca vas y al final dices, bueno, pues puedo sacar esas cuatro tonterías que dices, mira, pues esto realmente lo tenía ahí y ni me acordaba, ¿no? Pues eso ya fuera y lo que saques de ahí, reprogramas la transferencia para añadir ese dinero, ¿no? Entonces, por tanto, en ese punto realmente no ha habido otro esfuerzo que, oye, poner un poco en orden tus números, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? De aquello de realmente esto no lo utilizo, pues fuera, lo saco y no lo pago más, ¿no? Con esto ya empiezas con esa dinámica, ¿no? Después, si realmente quieres un objetivo concreto, pues aquí ya tienes que hacer el cálculo y decir, oye, pues si estoy ahorrando y me lo invento 250 euros al mes y necesito tener pues 10.000 de aquí a 5 años, pues bueno, es cuestión de hacer el cálculo y decir, ¿llegamos o no? Pues bueno, pues con 250 euros al mes, perfecto. Pues oye, llegamos y tendré esos 10.000 de aquí a 5 años, ¿no? Que no, o que quieres ajustarlo más, o que te gustaría pulir para realmente dar una vuelta a todas tus finanzas, pues entonces ya sí que te tienes que poner en el detalle de empezar a mirar, ¿no? Línea a línea, oye, pues cuánto me gasto qué sé, en ropa, en deporte, en salir a comer y ver qué cosas puedes tocar, ¿no? Siempre recomendable
siempre es recomendable no ir a por todas, ¿no? En el sentido de no puedes pasar De de, 0 a pues 100. de unos hábitos, ¿no? Porque al final son hábitos, ¿no? Que quedes con amigos, no sé qué, tienes unos hábitos, unas dinámicas. Lo que no puedes es cambiar de golpe y decir, no, pues ahora voy a salir solo una vez, no iré a cenar fuera, no sé qué. Porque al final obviamente porque los amigos te mirarán mal, ¿no? Pero sobre todo por el hecho de que ese cambio lo que requiere al final son hábitos, ¿no? Y cambiar un hábito es súper complicado. Entonces, siempre es recomendable de marcárselo con calma, ¿no? Es decir, oye, pues mira, esto podría reducirlo y tampoco me molestaría, pues oye, empezar por lo más fácil, por lo que menos te costaría cambiar. Y sobre todo ir haciéndolo poco a poco. Pues oye, el primer mes, pues elimino una cosa, veo qué tal me va, si me siento cómodo, que no te sientes cómodo, pues oye, a ver, sin remordimiento, ¿sabes? Porque tampoco hay que fustigarse. O sea, si no te encaja porque no hay manera, pues oye, olvídalo. Ves a buscar otra cosa, ¿no? Ir buscando esas cosas, ir probándolas durante un mes, a ver si te sientes cómodo con esto y si te vas sintiendo cómodo, pues vas añadiendo a ese ahorro el resto de cositas que puedes retocar, ¿no? Entonces siempre, os diría siempre empezar muy progresivo, ¿no? O sea, simplemente primera vez con lo que tú has visto que más o menos te sobra, sin hacer cábalas, luego echar un vistazo para eliminar aquello que realmente estás pagando y no estás utilizando, y luego ya, pues muy poquito a poco, ir buscando esos hábitos que quieres, que crees que puedes retocar o cambiar, ¿no? Pues yo qué sé, llevarte la comida al trabajo, cosas de estas que ya pues requieren unos cambios, y cambiar un hábito, pues siempre se dice que necesitas 20 días seguidos de mantenerlo hasta que se consolida como nuevo hábito, ¿no? Y eso pues cuesta, y yo lo que haría sería un cambio radical, porque como empiezas a cambiar radicalmente tu vida de golpe, lo más probable es que no acabes cambiando nada, ¿no? Porque es demasiado cambio, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo has comentado un detalle que es a lo mejor empezar a ahorrar, empezar a hacer ese cribado, ¿no? de gastos que tenemos, pero sobre todo con un objetivo, ¿no? Viendo a ver para qué vas a hacer ese ahorro, para qué vas a Mm. sacrificarte, ¿no? A posponer toda esa gratificación de irte a cenar, de salir con tu familia, con tus amigos, de hacer un viaje. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? A mí Exacto. personalmente en el campo me pasa con muchos clientes que no, bueno, tengo 20.000, tengo 15.000 euros ahorrados, 30.000, lo que sea, pero ¿cuánto tiempo los llevas ahorrados? ¿Qué vas a hacer? No, quiero empezar a invertir en inmuebles, y es un poco como ir posponiéndolo, no teniendo un objetivo claro, o viéndolo muy a largo plazo, o no dando el paso. ¿No? Que yo creo que lo peor que se puede hacer con ese dinero, con el sacrificio que supone para uno ahorrarlo y decir que no a algunos planes, es luego para tenerlo parado. ¿No? Que se lo vaya comiendo la inflación, que vaya pasando por Mm. delante de nuestras narices el dinero, y que vaya perdiendo ese valor. Mm, Totalmente, totalmente. De hecho, prácticamente todo el dinero debería estar invertido. ujú. Y invertido no quiere decir Sea que te como lo estés sea. jugando. O sea, invertido puede ser una cuenta remunerada, pero que de algo, ¿sabes? No puede estar allí esperando a que pase el tiempo, ¿no? Esperando a ver qué vas a hacer, ¿no? Porque no tiene, o sea, no te va a llevar a nada positivo. O sea, al final es ahorrar, y encima que estás haciendo el esfuerzo de ahorrar, no estás aprovechando o estás en cierta manera perdiendo ese esfuerzo con esa inflación que se te va comiendo, pues poco a poco el valor del dinero, ¿no? Ujú. Sí, gente que se pasa toda la vida trabajando, 40 años trabajando, y llegar a la jubilación y llegar eh, pues con poco capital, teniendo que decir, bueno, espero que no me pase nada, que no necesite un dinero para ir a una Mm. residencia, cubrir los gastos de alguna enfermedad, algo que le pase a mi familia o me pase a mí, por no haber podido ir haciendo ese esfuerzo durante todo el año, y bueno, pues al final disfrutar de los beneficios del interés compuesto, si todo ello se va invirtiendo, que también lo trataremos. Pero dentro de todas las formas de inversión, Sergi, yo ya te he dicho que yo voy a barrer para casa hacia la inversión inmobiliaria, porque Claro. es lo que conozco, es lo que me funciona, que eso es muy importante. Pero sí que es cierto que no todo el mundo le gusta invertir en algo tangible, ¿no? Que hay muchas formas de invertir,
y ¿qué le dirías a alguien que quiera empezar ahora mismo a invertir? Tal y como vamos a hacer un repaso de cómo está ahora mismo el mercado. Está un poco loco el mundo, estamos en un momento de mucha inestabilidad, no sabemos por dónde va a salir el sol mañana. Pero alguien que, por ejemplo, disponga de un ahorro que haya podido hacer, pues quizá de entre 1.000 y 3.000 euros, ¿no? A lo mejor que disponga ahora mismo para empezar a invertir. Quizá tenga un poco más ahorrado por ese fondo de emergencia, que es tan importante no invertirlo todo, pero sí que disponga de esa cantidad para empezar a invertir. ¿Qué le Vale, pues recomendarías hacer a alguien? sobre todo el punto este, que es un punto clave que siempre, siempre me lo encuentro, es tengo esto para invertir, ¿no? Mm. Y ya tengo aparte mi fondo de emergencia. Esto es algo muy habitual, no es correcto. Porque al final el fondo de emergencia también tiene que estar invertido, porque si no, va perdiendo valor y lo tienes que ir rellenando. Al menos el fondo de emergencia tenemos que pedirle más o menos la inflación y después lo que se lleve el socio, ¿no? Que tenemos Hacienda que cuando generas algo de beneficio también quiere un poco. Con lo cual tienes que sumar que más o menos ese fondo de emergencia pues tiene que darte para cubrir esas dos cosas. Simplemente para que no te pierda valor, ¿no? Que si hoy pues tu fondo de emergencia son 6.000 euros, pues que el año que viene sean pues, yo qué sé, 6.200 y que esos 200 de más sea el coste de lo que ha subido la vida, ¿no? Por tanto, eso siempre hay que tenerlo en cuenta y esa es una de las claves importantísimas que te diría que el 99% de las personas con las que empezamos a trabajar tiene ese concepto de no, es que esto lo tengo para invertir porque tengo el fondo de emergencia. No, ¿cómo es el fondo de emergencia? ¿Qué cantidad tienes? Y vamos a ver qué hacer con él, ¿no? O que no hay Entonces, fondo de emergencia. no, o no hay. ¿Qué Sí, tal? bueno, si no hay que construirlo. Esa es la base, porque sin fondo de emergencia, desde luego, invertir, digamos, a más a largo plazo es lotería, ¿no? Ya es entrar en un juego que, bueno, puede salirte muy bien o puede salirte mal, ¿no? Entonces, hay que buscar ese punto de tener el fondo de emergencia. Entonces, si lo tienes, lo primero es que ese fondo de emergencia haga algo, ¿no? Por tanto, yo normalmente lo que digo, a menos de que sea una situación de que van a necesitar mucho dinero en muy corto plazo, pues oye, pues el fondo de emergencia con tener un mes de gastos y más o menos tu nómina del mes, pues debería cubrir cualquier imprevisto que no puedas esperar 2 o 3 días a rescatar, pues no sé, un depósito, unos fondos monetarios o de renta fija a corto plazo, algo así, algún tipo de inversión muy tranquila, pero solo para cubrir la inflación, ¿no? Por tanto, el fondo de emergencia tendría que ir por allí, ¿no? Ujú. A partir de aquí, el dinero que la gente dice es para invertir, ¿no? Pues entonces aquí, de nuevo, valoraríamos qué hacer, ¿no? O qué propósito tiene el cliente, ¿no? Si va a necesitar ese dinero para los próximos 5 años, o sea, digamos, de 5 años para abajo, pues ahora, por el momento en el que está el mercado, pues probablemente renta fija es una buena opción, porque al final, pues renta fija, esos plazos puedes acercarte a un 5% anual con muy poquitos sustos, ¿no? Tendría que cambiar mucho la situación económica mundial, ¿no? Para que realmente saliera mal la jugada. Por tanto, ya tienes una rentabilidad bastante razonable, ¿no? Porque si miras un poco estadísticas de bolsa, pues se habla de que más o menos en los largos plazos, cuando digo largos quiero decir 20 años, la media de rentabilidad de las bolsas es un 7,5, 8, más o menos, ¿no? Con lo cual con los vaivenes, ¿no? Que tiene, porque, bueno, pues hay momentos que, es verdad que hay momentos que sube muchísimo, pues puede subir un 30 y también hay momentos que puede caer un 50, ¿no? O 60, ¿no? Como pasó pues en la crisis financiera, ¿no? Por tanto, hay que, por una parte, mirar ese plazo. Si es corto plazo, si es más o menos a 5 años, yo ahora mismo, por la situación, si lo voy a necesitar en 5 años, creo que un 5% es algo razonable, teniendo en cuenta que o sea, la probabilidad de que salga bien es altísima ahora mismo, ¿no? A partir de 5 años, pues ya puedes empezar a pensar, oye, pues voy a poner un poquito de renta fija y un poco de renta variable, ¿no? Y entonces, pues tener esa combinación para intentar sacarle un plus, ¿no? Entonces, como digo, siempre dependerá mucho del plazo, siempre dependerá mucho del plazo, pero de momento, si son plazos cortos, pues no hace falta arriesgarse para sacar algo razonable, ¿no? También hay que pensar que el interés compuesto, ¿no? Que es a lo que se juega cuando inviertes, lo que buscas,
realmente empieza a tener un efecto fuerte al cabo de 10 años, ¿no? Por tanto, la diferencia entre conseguir un 5% en los próximos 5 años y conseguir un 7, 8, bueno, pues, hombre, habrá una diferencia, pero no será la clave, ¿no? O sea, no cambiará tu vida por ese diferencial, ¿no? Cuando hablas de 20 años sí, pero a plazos que son más cortos, tampoco hay que preocuparse demasiado de ese interés compuesto, ¿no? Ujú. Hablabas de renta variable, renta fija, en función de los Ujú. objetivos, en función de cada persona, de ese objetivo y yo creo que también de lo dispuesto a no tener ningún tipo de influencia por tu parte en el mercado, por supuesto, pero yo sé que mucha gente cuando empieza a invertir mira mucho cómo va su inversión, ¿no? Mira mucho, consulta el móvil, el fondo donde lo tiene invertido y demás. Ahí va un poco, por ahí van un poco los tiros, ¿no? Que comentabas de ver si lo haces un poco a largo plazo, que no es lo mismo que hagas operativa diaria, que estés viendo Exacto. cómo abren los mercados todos los días. No, no tiene nada que ver. Que en ese tipo de operativas sí que las rentabilidades pueden ser mucho mayores, pero tu grado de implicación ya el hecho de los ingresos activos y los pasivos, ahí ya se van diferenciando un poco de la energía que tú tengas que volcar en este tipo de inversión para tener mejores Sí, sí. resultados, obviamente. Sí, sí. Bueno, de hecho, antes me preguntabas un poco sobre mi carrera en temas de finanzas. Tampoco he querido alargarlo mucho, pero en el impasse o sea, realmente mis primeras inversiones en el impasse cuando estaba trabajando todavía en temas de comercial, ¿no? De informática, pues hice durante varios años trading. Eh, Al final, lo del trading, yo conozco a poquísima gente que se gane la vida, ¿no? En esta operativa que me dices de diaria, realmente hay que estar hecho de otra pasta y porque si no, es una cosa que francamente acaba siendo ludopatía, ¿eh? O sea, que es una cosa casi una apuesta, ¿no? Muchos días. Entonces, es algo que realmente requiere mucho esfuerzo y un carácter especial, porque tienes que ser muy frío, tiene que estar todo muy medido, y después pues todo el mundo tiene días buenos y malos de humor, de energía y demás, y se nota muchísimo, ¿no? Por esa tensión que estás vigilando, ¿no? Entonces, realmente, a ver, si tú tienes un trabajo, las inversiones no pueden ser otro trabajo. Porque estas promesas de, oye, pues voy a sacar 2.000 euros más al mes o 500 o 100 gracias al trading, son promesas falsas. O sea, al final es algo que requiere realmente de dedicarse, ¿no? Y yo las personas que conozco que realmente pueden decir, me gano la vida con el trading, pues las puedo contar con una mano. O sea, realmente hay muy poca gente que realmente pueda hacerlo, ¿no? Entonces, si realmente tienes un trabajo, las inversiones no pueden ser un dolor de cabeza. O sea, tiene que ser algo muy automático, ¿no? Que, oye, es parte de tu rutina es ahorrar, pero que no haya una obsesión detrás, ¿no? Eso es un punto importantísimo. Ujú. Bueno, y tampoco tienes que ser ningún experto en la materia de estar, lo que decía, ¿no? De esa parálisis por análisis, de estar años y años formándote, estudiando, viendo a ver la forma por dónde entrar. Lo mejor es entrar, ¿no? Hay muchísimas plataformas en las que, bueno, pues puedes empezar con ese modo demo, ¿no? A lo mejor haciendo algunas pequeñas inversiones y luego ya destinando una pequeña parte de ese capital y tampoco tienes que inventar la pólvora, o sea, puedes copiar estrategias de personas que ya están invirtiendo y seguir un poco sus pasos, ¿no? O seguirte a ti también. Pues, Sí, bueno, algunas lo más sencillo muchas noticias. veces es simplemente lo más sencillo, es decir, oye, pues hay índices, ¿no? Que, o sea, tú puedes, por ejemplo, invertir a nivel mundial con un solo índice. Compras un fondo o un ETF de un índice que se llama MSCI World y con ese inviertes en todos los países desarrollados. Entonces, no tienes que hacer inventos. Si el mundo crece, tus inversiones crecerán. Y eso pasará con casi todas, ¿no? Por mucho que seas el gran gurú, el día que la cosa va mal, rara es la acción que se mantiene en pie, ¿no? Por tanto,
Después, cuando suben, pues si las has acertado subirá y si no, pues puede ser que caiga, ¿no? Por tanto, el tema de intentar acertar la inversión, pues como decía, requiere tiempo y requiere de análisis. En cambio, si tú dices, oye, yo voy a invertir a nivel mundial, pues puedo poner 100 euros al mes y esos 100 euros están invertidos en 1.300 y pico empresas. Bueno, alguna va a ir mal, seguro, pero si el mundo crece, ese fondo crecerá porque ese fondo representa un poco las economías desarrolladas, ¿no? En cierta manera, las mejores empresas de los países desarrollados. Por lo tanto, no hace falta hacer inventos y con un fondo de este tipo, pues ya te vas a sacar la media de lo que de lo que sería invertir en renta variable, ¿no? Porque al final son empresas y es invertir en todo el mundo. Entonces, yo, digamos que ir a intentar acertar qué empresas o qué sectores, si quieres, o lo puedes hacer, obviamente, requiere ya cierta formación, pero sin formación, pues sin tener una formación profunda, obviamente hay que entender lo que estás haciendo, pues tienes índices, ¿no? Tienes estos, pues lo habrás oído, ¿no? Fondos de gestión pasiva o fondos indexados o ETFs indexados, que, oye, si quieres el mundo, tienes el mundo. Si quieres Estados Unidos, pues tienes el SP 500, tienes incluso del IBEX si quieres, con lo cual ya no tienes que acertar la empresa o el grupo de empresas que irá bien, sino simplemente, oye, si las cosas van bien a nivel global o a nivel de ese país, pues tus inversiones crecerán y ya está. Y no hace falta. O sea, a lo mejor sí que necesitas a alguien que te diga, oye, mira, para lo que tú vas a hacer, lo mejor es tanto por ciento de MSCI World y un tanto por ciento de renta fija y un tanto por ciento de, me lo invento, inteligencia artificial. Pero ya está, basado eso, oye, pues al final ahí es, a partir de ese día, oye, pues voy a repartir 1.200 euros entre estos tres, tanto a uno, tanto a otro, y a rodar, ¿no? A hacer correr con esa, digamos, automatización, ¿no? De decir, oye, que todos los meses entre el dinero sin tener que preocuparme si sube o baja, ¿no? Ujú. Sí, recuerdo que cuando en los momentos de pandemia, ¿no? Pues todas las farmacéuticas, ¿no? Grandes empresas y super empresas, en este caso, pues bueno, pues intentando acertar, ¿no? A ver, esta saca la vacuna primero, saca tal, que vamos a Exacto. ver si andamos con la gallina de los huevos de oro. Y luego también estar muy pendiente está muy bien, pues inviertes en el SP 500, en el MSCI World, y bueno, al final vas como un poco a lo seguro, ¿no? Lo que dices es que pues, tienen que pasar muchas cosas para que al final, pero también ver qué está pasando a tu alrededor, qué está pasando a nivel geopolítico, porque va a hacer que influya mucho, por ejemplo, gente que invierte en materias primas, gente que, bueno, ahora estamos en un momento del oro, por ejemplo, de metales preciosos, el oro, la plata, que están altísimos. Momentos también de criptomonedas, por ejemplo. Mucho Sí. fanático, mucha gente. ¿Qué valoración harías de cómo están ahora mismo estas acciones, estas réplicas, estos índices, para que podamos entender un poco, ¿no? O cómo tú valoras qué es lo que está pasando, por qué el oro está en máximos, por qué ahora ha tenido Bitcoin, por ejemplo, una ligera caída. Si quieres hacer alguna valoración también de comparándolo un poco con, no sé, con el tema inmobiliario, con cómo está todo el mercado de Ah. tensionado, me gustaría que hicieras una valoración. Sí, 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 sí. Bueno, en general, si te pones un poco a mirar por encima, muy rápidamente, ¿no? Barres un poco todos los activos, pues verás que prácticamente todo está en máximos. O sea, el oro está en máximos, la plata está casi, las bolsas están en máximos, el Bitcoin ha corregido mucho, pero sigue estando en unos niveles muy altos. La vivienda, bueno, lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Está por las nubes, pero no en España, sino en prácticamente todos los países desarrollados hay un problema con la vivienda. O sea, todo está en máximos, ¿no? Y esto, en cierta manera, viene de la liquidez en sí, ¿no? De la liquidez que hay en los mercados que simplemente no es que se genere de la nada, sino de toda la inyección de dinero que hicieron los bancos centrales con la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia y pues pararon las economías, empezaron a inyectar dinero, ¿no? Para reanimarlas, y es verdad que ahora pues aproximadamente 2 años que con la inflación cuando se disparó dijeron, vale, paramos ya de emitir dinero y intentamos irlo recortando, ¿no? Algo han recortado, pero poquito, ¿no? Entonces sigue habiendo mucha masa de dinero en el mercado, y entonces como hay mucho dinero, pues se va colocando. Entonces, lo más sencillo, y esto va un poco por orden, ¿no? De que por dónde se empieza la inflación empieza con los activos
que están más a mano para invertir, ¿no? Entonces, si el que genera el dinero es el Banco Central que compra deuda a los bancos, ¿no? Al final el banco, o el Estado emite una deuda, lo compra el Banco Central, al final ese dinero acaba en los bancos, entonces los bancos están más cerca de las bolsas que otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces tengo un amigo que trabaja, por ejemplo, en temas de mercados de capitales, ¿no? Que es montar un sistema de bolsa en un país nuevo. Y siempre me dice que la inflación, siempre hay inflación cuando se emite dinero. Lo que pasa es que va por orden, ¿no? Y el primer orden es decir, bueno, pues se hinchan todos los activos que son fáciles de contratar, entonces acciones, bonos, oro, todo esto es muy fácil porque es un clic, ¿no? Le das al clic y ya está. Entonces empiezas por allí y cuando esto se hincha mucho, acaba entrando en la economía y te genera la inflación propia de, oye, voy a comprar y han subido los precios, ¿no? Entonces, la inflación esta primera la tuvimos durante años, luego vino la pandemia con la inflación, aquí se paró, pero el dinero sigue estando allí. Entonces, la inflación de la economía se ha parado, pero el dinero sigue estando y hay muchísimo dinero que no está ni siquiera invertido. O sea, las cifras ahora son de récords, o sea, realmente hay una cantidad de dinero enorme que no está invertida, que está en fondos monetarios o en cuentas corrientes. Por lo tanto, sigue habiendo tanto dinero que pues la gente se sigue comprando y sigue hinchándose todo lo que son bolsas de cualquier tipo de activo, ¿no? Por tanto, en principio, mientras haya liquidez, pues las bolsas deberían ir tirando, el oro pues más o menos manteniendo, subiendo, bajando, o sea, habrá movimientos de corrección, pero de momento hay demasiada liquidez, ¿no? Y esa es la base principal de por qué todo está subiendo, ¿no? Y cuando digo todo, como decía, prácticamente todos los activos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos como cosas que dirías, oye, ojito? Pues una sería el oro, ¿vale? Y aunque ahora todo el mundo habla del oro y hay esa fiebre del oro, diría que es precisamente una de las cosas que sí que me empezaría a mirar desde lejos, ¿no? Y nosotros seguimos manteniendo la parte de oro, pero es verdad que están unos niveles que pues puede tener correcciones, ¿no? Y aunque ahora se venda mucho la canción de que el oro siempre sube, ¿no? Y que en el largo plazo sube, etcétera, bueno, pues tiene periodos muy largos, o sea, periodos de 15, 16 años, en la que puedes estar en negativo durante todo ese proceso por haber comprado oro, ¿no? Y haber tenido caídas en ese tránsito de los 10, 12, 15, 16 años de 40, 50%, ¿no? De pérdida de valor del oro. Ujú. El valor real, o sea, ya ni hablando de la inflación, o sea, valor de del nominal, ¿no? Que si le añades la inflación todavía es peor. El oro lo vemos ya un poquito que, bueno, hay que tenerlo, pero no como pensando en tener mucho más rendimiento, sino simplemente pues lo puedes tener como un activo más en la cartera, pero no como ya especulativo, diría, ¿no? Sí, como un valor refugio y Para, como puede haber estado durante muchísimos años, pero claro, es claro. que de un tiempo a esta parte ese valor especulativo es el que ha generado. Yo, por ejemplo, lo comparo ahora mismo con monedas de plata, yo haciendo alusión al panda inversor, me gusta Ujú, pues comprar la moneda del panda, ujú. el panda chino, que cada año va cambiando y es moneda de plata, ¿no? Esta moneda, pues el año pasado o estos últimos años la hemos estado comprando en torno a los 30, 35. Siempre tiene un poco más de spot por la diferenciación, ¿no? de la moneda, por el Ujú, valor que tiene también de coleccionismo. Pero este año está rondando los 60 euros ya ujú. la monedita que acaba de salir y demás. Y dices, wow, o sea, en comparación con el año pasado, con hace menos de un año incluso ha Sí, sí. despuntado muchísimo. Entonces, claro, todo ese valor ya más refugio que podía tener o que ha tenido durante tantísimos años mirando gráficas, ¿no? Pues claro, ya se ha convertido más en un valor especulativo, pero bueno, respaldo y entiendo, ¿no? Tu postura de Sí, sí, no, cuanto es verdad que es más un, va a subir, va a subir más de lo de esos máximos que ha llegado. o sea, sin duda va a subir más, ¿eh? Pero la cuestión es si cuando ahora ha pegado un tirón muy, muy fuerte, ¿no? Pues tú lo dices, ¿no? De un año para otro, pues el precio de la plata se ha doblado, ¿no? Incluso un poco más. El del oro lo ha superado, más del doble, ¿no? Con lo cual, es verdad que ha subido, pero claro, no suben linealmente. Tienen temporadas que suben muy fuerte y después tienen temporadas que o se quedan sin subir o bien tienen correcciones importantes, ¿no? Entonces, a la larga, en el largo plazo, sí es un valor refugio que lo que vas a conseguir con el oro es cubrir la inflación. O sea, realmente cuando miras estadísticas
Hay una por ahí que corre desde 1870, si no recuerdo mal, hasta 2017 o algo así. Pues el oro había hecho más o menos un 2,5. Bueno, pues había cubierto la inflación. Ya está, nada más. Si miras cualquier otro tipo de activo, excepto las divisas fiat, ¿no? Que sería dólar, euro, etcétera, ¿no? Pero si miras lo que es deuda, renta variable, empresas pequeñas, todo esto, en ese plazo ha dado muchísima más rentabilidad, ¿no? Por tanto, el oro como tal es refugio en el sentido de que te mantiene el valor, ¿no? Pero es que hay otros activos que dan mucha más rentabilidad y por tanto también, entre comillas, pueden ser refugio. En cualquier caso, como digo, es refugio, pero no es un refugio lineal, de que sabes que cada año subirá. O sea, pega tirones muy fuertes y después pueden venir sustos. Y ahora mismo, pues después del super tirón, pues podría seguir subiendo porque la verdad es que nadie lo sabe, ¿no? Eso sería una bola, nadie tiene la bola mágica, o sea que puede seguir subiendo, pero por probabilidad, digamos, con el tirón que ha pegado, pues es más probable que se pare y tenga alguna corrección que no que siga subiendo al infinito, ¿no? Que no tendría mucho sentido, ¿no? A pesar de toda la canción, ¿no? De que los bancos centrales están acumulando oro porque no se fían de las divisas y demás. Bueno, sí, ahí Ujú. tampoco tendría, digamos que no hay suficiente oro como para respaldar las divisas fiat, porque al final el oro es limitado y la cantidad de dinero que hay en el mundo es, bueno, infinitamente superior a lo que se puede encontrar en oro, ¿no? Entonces tendría que tener tal subida al oro en valoración, a menos de que haya un desastre gordo con alguna de las grandes economías, ¿no? Seguro que en algún momento lo habrá, pero ahora no estamos allí. Pues si no pasa algo así, realmente yo no tendría grandes cantidades de oro. Yo digo, en la cartera me parece bien tener un porcentaje, pero que es el 10%, el 5%, por tener un contrapeso, ¿no? Al resto de las inversiones, pero, pero no más. O sea, no pensaré, oye, voy a poner mucho oro porque sube, ¿no? Y siempre sube. Pues no es verdad, no siempre sube, ¿no? Puedes tener periodos malos. Eso decían también del ladrillo, ¿no? Pero al revés decían, el ladrillo nunca cae o nunca baja. Hasta que llegó Exacto. el 2007 y muchos se tuvieron que, bueno, tragar esas palabras, ¿no? Sí, Ahora, de hecho, exacto. ya estamos, yo ya estoy empezando desde hace ya un tiempo, la verdad, pero empezando a ver tasaciones de viviendas que están por debajo, otra vez, como Mm, empezó a pasar entonces, que están por debajo del precio de compra. Está todo, como tú dices, me ha gustado mucho, está todo en máximos. Y estamos viendo precios de viviendas que, claro, ya la gente cuando va al banco a sacar una hipoteca, al final la tasación sale por debajo, aún el cliente, el comprador, tiene que tener más dinero del bolsillo, de poner de su bolsillo, porque la hipoteca no llega. No mm, se ve mm, muchos casos de este estilo, pero sí que me he encontrado con alguna tasación, no quizá con vivienda de inversión, de vivienda de por debajo de 100.000 euros, porque bueno, son tasaciones que siempre o casi siempre salen bien, pero ya con vivienda de 300 400.000 euros, 500.000 mm, euros, vivienda residencial, mm. sí que me he encontrado con algún caso así. Y Claro. es preocupante también, es una alerta, ¿no? Algo que Sí, hace sí. despertar, decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde va a parar esto? Los bancos también, por experiencia propia y por experiencia con clientes, también lo vemos a diario, que están ya levantando el pie del acelerador con la concesión de hipotecas. La Claro, tú gente duda estás mucho mucho más. cómo coger la Sí. hipoteca que le están ofreciendo, si volvemos mucho a fijo. Yo creo que la gente se ha Mm, vuelto mm. a coger mucha hipoteca fija por la subida del Euribor que hubo. ¿Cómo ves tú esta situación ya más financiera del mercado inmobiliario? De cómo están los bancos, cómo están los tipos, ahora el Euribor un poco parece que estabilizado en el 2. ¿Qué previsiones, qué auguras, Sergi? ¿Qué va a pasar con... Y Bárbara, aquí me parece que en esto me ganas de calle, ¿no? Poca cosa puedo decir. sino con... Pero sí que primero, en tema de Euribor, yo desde luego en general siempre tiraría más a hipotecas de tipo fijo. Y especialmente ahora, más o menos con los clientes que a lo mejor nos llega un cliente y, oye, pues tiene dinero, quiere invertir, no sé qué, tiene una hipoteca, pues o voy a poner en la hipoteca, voy a amortizar.
y tienen hipotecas más antiguas, pues muchas veces les animamos a cambiar la hipoteca, porque ahora más o menos hemos visto hipotecas con clientes que van del 1,80 al 2,2. Claro, es un rango de dinero muy barato. Entonces, yo, si estás dentro de un rango así, de entre el 1,80, 2 y 2,2, yo me quedaría con el tipo fijo, porque si son hipotecas, obviamente al final son 25, 30 años, ¿no? Normalmente, con lo cual pues en 25 o 30 años, momentos en el que el Euribor se va a disparar, que no te quepa duda que vas a tener uno o varios. Entonces, oye, pues si fijas la cuota y dices, oye, es al 1,90 por decir algo, sabes lo que vas a pagar y si hoy, por decir algo, sale a 800 euros la hipoteca, pues de aquí a 30 años o 25 o 15 serán 800 euros, ¿no? Y tu dinero, tú habrás ganado más porque tendrás una mayor solvencia normalmente, ¿no? Solo por la inflación o porque ha sido pues subiendo de posición, ¿no? En tu trabajo y por tanto esos 800 euros serán inferiores o sea, representarán menos esfuerzo para ti, ¿no? O sea que en cierta manera, si fijas un tipo muy bajo, la inflación juega a tu favor, porque el tipo, o sea, lo que tú vas a pagar no va a cambiar, porque siempre serán 800, el interés siempre será el mismo y en cambio tu nivel de vida, pues normalmente, ¿no? Por cómo funciona la vida laboral y la inflación, pues va a ir aumentando, ¿no? Por tanto, ese dinero cada vez representará menos esfuerzo para ti. Entonces, ahora mismo, con los tipos que hay ahora, yo tiraría por tipo fijo, ¿no? No sé si estás viendo más o menos este rango también de hipotecas de tipo fijo o quizás puedes encontrar incluso en tu caso cosas mejores, ¿no? Porque imagino que estando en el mercado, pues tienes acceso a mejores condiciones, ¿no? Pues te diría que al contrario. Y te explico Ujú. por qué. Yo también, nosotros estamos más enfocados en viviendas de inversión, donde no compramos viviendas, o sea, no compramos inmuebles para destinarlos a primera vivienda ni segunda residencia, sino que al ser vivienda de inversión los bancos suelen financiar menos, un 50%, un 60%, 70% en el mejor de los casos, y muchas veces ahí las condiciones son peores. Yo hasta hace bien poco me, ha, me han ofrecido un 4% en la hipoteca y estamos valorando cogerlo. O sea, porque son cosas diferentes, yo entiendo que quien sea su primera vivienda, que pelee muchísimo más esas condiciones porque sea la vivienda donde va a vivir, que intente conseguir el 90% de financiación, la hipoteca fija por debajo del 2%, pero yo las últimas experiencias que hemos tenido y ya eso haciéndolo como persona física, si ya lo haces como persona jurídica, si ya quieres sacar una hipoteca como empresa, entonces ya el banco ya te está esperando, ya se está frotando las manos, Claro, claro. porque claro, el diferencial suele ser peor, Sí, sí. ¿no? Pero bueno, Bueno, sí, yo en sí, yo... vivienda de inversión sí, no, la verdad es que en vivienda de inversión no, o sea, sí alguna vez llega algo, pero normalmente, claro, son primeras viviendas, ¿no? Y en Claro. primeras viviendas sí que parece que todavía, Ujú. sobre todo si son rehipotecas, ¿eh? Que son casas que, oye, pues ya valen más, que has Este, ido pagando durante tiempo, que tienes un histórico y demás, pues supongo que es cuando te dan estos rangos, ¿no? Más interesantes. sí. No, llega un momento que al final, cuando tú quieres hacer una inversión, tú quieres hacer tú el negocio, obviamente, todo el mundo queremos que tengamos, todo el mundo queremos tener la inversión perfecta, pero tenemos aún, como decías, al socio, ¿no? A Hacienda, pero tienes a otro socio que es el banco, que es el que te va a permitir poder invertir y poder hacer ese negocio. O sea, lo bueno, que lo fantástico que le veo yo a la inversión inmobiliaria es que puedes hacer el negocio con el dinero prácticamente al 100% de otros. O sea, te puedes apalancar en el banco. Eso con otros tipos de inversión es un poco más complicado o yo no lo he intentado, pero sí que lo bueno que yo, lo mejor que yo le veo a la inversión inmobiliaria, entre otras muchas cosas, es eso, ¿no? Que puedes empezar un negocio con muy poquito dinero de tu bolsillo y que te va a estar dando ahí una rentabilidad y al final, pues bueno, pues puedes irte a vivir a esa casa, puedes dejársela a tu familia, puedes dejársela a tu hijo, vas dejando ahí, generando un patrimonio que es muy interesante. Yo por eso le veo muchos puntos. Sí, sí, no, a ver, por mi parte también creo que tener una parte de patrimonio inmobiliario es interesante, ¿no? Principalmente porque como al final si lo tienes en explotación, no si lo tienes en alquiler, del tipo que sea, pues quizás pues, si has hecho muy bien la operación, pues
no vas a tener que poner dinero de tu bolsillo, ¿no? En el sentido de lo que recibirás de ingresos va a cubrir. Pero aun si no es el caso, ¿no? Porque yo en esto de los inmuebles lo he hecho siempre muy mal, ¿no? Siempre los compré en 2005, con lo cual Bueno. pues fue un desastre. Pero bueno, aún así, al final, si lo has puesto en alquiler, pues resulta que pues a lo mejor del piso acabas pagando una cuarta parte, con lo cual el resto ha sido pues ahorro, gracias, como dices, a que vas a tener una financiación que te ha costado a lo mejor algo mensual, ¿no? Para complementar esos ingresos que te está generando el alquiler, pero al final has construido un patrimonio que además, en cierta manera, y quitando que antes hablamos de valores refugio, ¿no? Si, bueno, lo habrás mirado y lo sabrás mejor que yo, pero al final, cuando miras la estadística, ¿no? del valor de los inmuebles es un activo, entre comillas, de refugio, porque realmente han subido siempre por encima de la inflación a lo largo de, no digo de 10 20 años, digo, o sea, si miras 100 años atrás hasta ahora, pues ves que han ido subiendo siempre de valor y en cierta manera también es un valor refugio porque tienes las dos cosas, ¿no? Si lo tienes en alquiler, pues ese alquiler va subiendo con el IPC, ¿no? Con lo que es la inflación, entre comillas, no exactamente lo mismo, pero con el IPC lo puedes ir subiendo y después lo que es el propio valor del inmueble le pasa lo mismo, ¿no? Con lo cual es una manera de construir un patrimonio que sí, obviamente no puede ser que todo tu patrimonio sea inmobiliario, porque al final es ilíquido, entre comillas, ¿no? Porque tienes un proceso para poder convertirlo en líquido, pero sí una parte de las inversiones cuando se puede, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Y por supuesto, diría que, o bajo nuestro punto de vista, tener la vivienda propia, ¿no? Pues también es algo muy importante, sobre todo de cara a la jubilación, ¿no? Ujú. Sí, de cara a la jubilación, de hecho, mucha gente que se dedica de lleno a la inversión inmobiliaria no tiene su vivienda propia o, bueno, la tiene a lo mejor en su momento la compró, pero la tiene alquilada y vive de alquiler, ¿no? Para poder esa parte que destinas a pagar la hipoteca de tu propia vivienda, bueno, pues esa tasa de esfuerzo la dedicas a otra hipoteca más para poner otra vivienda en alquiler y luego pues las personas pues tú vives de alquiler, vives donde quieras, pero con vistas a una jubilación, a una tranquilidad, pues bueno, está bien tener tu propia vivienda para luego pues, no tener problemas y tener por lo menos un seguro de vida ahí más garantizado. Hay que Sí, buscar sí, no, la... exacto. Por eso, sobre todo cuando llegas a la jubilación, depende cómo acabe tu pensión, pues si estás de alquiler, es un talón de Aquiles, ¿no? Pero al final, si pasa algo con el alquiler, tienes que cambiar, te suben los precios, pues tu pensión o sea, no tienes cintura, ¿sabes? La pensión es lo que recibes y al final, pues si te sube el alquiler, es un problema, ¿no? O si a ciertas edades te tienes que cambiar de vivienda porque lo que sea, porque han vendido la casa o porque, no sé, el hijo de la propietaria tiene que entrar a vivir y tú tienes que ir, pues claro, es un problemón, ¿no? Pues, meterte en una mudanza, yo qué sé, con 80 años, por decir algo, y que encima tienes que buscar otro piso que te va a ser más caro y demás. Yo creo que en este sentido, tener una primera vivienda es una buena idea. Y desde luego la estrategia que me cuentas también me parece bien, ¿no? Decir, oye, pues yo tengo mi primera vivienda, pero ahora mismo pues es una vivienda, no sé, me lo invento, de 2 habitaciones, pero ahora tengo familia, oye, pues la pongo en alquiler, me voy de alquiler yo a otro sitio para tener una habitación más para la familia y cuando ya no es necesaria 3 habitaciones, pues oye, puedo volver a mi vivienda, ¿no? Pero por lo menos una, yo diría que Sí. ese objetivo de tener una, yo siempre me lo marcaría. Yo siempre me lo marcaría. Sí, no es igual en cualquier momento de tu vida que te pille, ¿no? En los objetivos que tú tengas, no es lo mismo hacer eso con 30 o 40 años que hacerlo con 60, con 70, que ya vas buscando Claro. esa estabilidad, recoger todos esos frutos de haber arriesgado durante muchos años de tu vida, tu dinero y, bueno, tu tranquilidad, muchas ocasiones. Exacto, sí, Así que sí, llega un tal momento cual, ya tal cual. que hay que empezar a estabilizarse. Yo aún estoy ahí con el riesgo, ¿eh? Yo estoy cómoda. Muy bien. No, claro, al final, como tú dices, ¿no? Hay siempre la etapa esta de acumulación, Claro que sí. pues tienes que apretar, ¿no? Porque para después estar más tranquilo, ¿no? Y tener ese patrimonio que te permita estar totalmente tranquilo, por supuesto. Por supuesto. Pues Sergi, vamos a ir terminando. Me quedan hacerte tres preguntitas que me gustaría para Bueno, ir terminando. La primera de ellas es,
¿Qué porcentaje hemos hablado un poco de diversificar, de tener una parte, no tener la famosa frase de no tener todos los huevos en la misma cesta? Pero, ¿qué porcentaje tú recomendarías a una persona con un nivel de riesgo medio que no quiera hacer ninguna locura, sino simplemente Mm. para poder iniciarse en esa inversión, con ese previo ahorro que hemos hablado al principio, para poder estructurarlo e ir creciendo un poquito más y ganar en calidad de vida, sobre todo? Vale, bueno, excluyo la parte de inmuebles, ¿eh? Sino entiendo que Como más tú de temas quieras, ese financieros, ¿eh? porcentaje De esto. con el tipo de inversión, el activo que tú quieras, o los O activos. sea, si estás realmente empezando a invertir, ¿no? Que dices, bueno, es la primera vez que voy a invertir, como decía antes, no tendría prisa. Entonces, ahora mismo, pues incluso pues podrías pensar en, oye, 100% renta fija y arranco y ya veremos, ¿no? Si vas a plazos de más de 5 años, normalmente ya te podrías tener un porcentaje de 60% renta fija, 40% renta variable, y a esos plazos no debería ser un problema, ¿no? En el sentido de que en plazos de 5 o 6 años tienes que estar en el peor escenario perdiendo muy poquito o cero, o estando a cero, ¿no? Y si va bien, pues tendrás unas rentabilidades adicionales, ¿no? Anuales. Con lo cual, ya, digamos, a partir de 5 años, 60% renta fija, 40% renta variable es asumible. Y sobre todo, si lo que no haría sería ponerlo de golpe, ¿no? Si tú tienes dinero, pues a lo mejor en renta fija sí que lo puedes poner, ¿no? Porque en determinados tipos de deuda no es problema, ¿no? Lo pones de golpe y ya está. Pero si vas a incorporar temas de más riesgo, de renta variable, por ejemplo, pues esa renta variable sí que entraría poco a poco, ¿no? De decir, oye, pues no sé, me lo invento, tengo 10.000 euros que voy a destinar a renta variable, pues divídelo en 12 meses, ¿no? Y vas poniendo ese dinero durante 12 meses, mes a mes, entras en el banco e inviertes esa parte proporcional, ¿no? De ese mes en renta variable. Sobre todo porque puede ser que siga subiendo, pero también puede ser que corrija y saberlo, si va a ir para arriba o para abajo, pues como decía antes, es un poco bola de cristal, ¿no? O sea, realmente nadie sabe qué puede pasar, porque además son movimientos muy bruscos a veces, ¿no? Entonces, lo mejor es, oye, prudencia. Si no has invertido nunca, no pasa nada por esperar un año a estar 100% invertido, ¿sabes? O sea, no te va a cambiar la vida. Puedes hacerlo poco a poco y entrando de una forma cómoda. Y si hay sustos, pues que ese dinero que tú vas aportando, si va cayendo la inversión y tú vas poniendo dinero, lo que te permitirá es que cuando arranque de nuevo, ¿no? Cuando rebote, rebotarás mucho más rápido, ¿no? Y recuperarás el dinero mucho más rápido que si simplemente lo pones de golpe, se te cae y te tienes que esperar, ¿no? Tienes más cartas al final, ¿no? También. Entonces, en la parte de renta fija, pues de golpe, en la parte de renta variable, pues lo haría poquito a poco. Y después, por supuesto, ese ahorro mensual, oye, pues ya dejarlo programado. O sea, tú vas, eso que ya tenías ahorrado, pues lo repartes, pero después tu ahorro de, pues no sé, 200 euros, 500, 1000, lo que sea, pues dejarlo programado para que cada mes sale de tu cuenta, se va a tu cuenta de inversiones y cuando llega a la cuenta de inversiones se reparte entre tus inversiones de forma automática, para no tener que entrar en divagaciones de si es el momento o no, porque nadie lo sabe, como decía, ¿no? Lo mejor es simplemente ser rutinario. Entonces, yo diferenciaría en estas cosas, ¿no? Más o menos en esos niveles. Y después, si siempre piensas en tener algo para la jubilación, ¿no? Que es algo bastante habitual, pues aquí, digamos que me buscaría más temas de mirar si es posible un plan de pensiones que podría ser interesante, pero aquí tendrías que tener un salario por encima de los 60.000 euros para que realmente te compense. Y si no, pues oye, puedes tener fondos ya más arriesgados, que sean 100% renta variable, ¿no? Pues puedes tener, como decíamos antes, un MSCI World que tienes exposición a todos los países desarrollados y lo pones a, oye, todos los meses dinero y de aquí a 20 años, 25, 30, pues habrá acumulado suficiente rentabilidad estadísticamente sin ninguna duda, ¿no? Entonces ahí sí que puedes ir a más riesgo. Entonces la idea siempre es, si no has empezado nunca, hacerlo poco a poco, sin prisas, no va a cambiar nada o prácticamente nada, esperar 12 meses a estar 100% invertido, ¿no? Sobre todo en la parte de renta variable, porque te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, ¿no? Entonces no merece la pena el riesgo, sobre todo por lo que decías antes tú, Bárbara, ¿no? Que al principio, cuando inviertes,
todos los días entras a mirar qué está pasando, ¿no? Y eso lo tienes que acabar cambiando porque con los años pues puede pasar meses que no hace falta mirárselas. Simplemente tú lo dejas programado, aquello va haciendo y de vez en cuando entras, oye, se está haciendo, ¿no? Está llegando el dinero, se va invirtiendo así, pues oye, pues que siga, ¿no? Pero y hay que romper esa fase, entonces si de golpe pones todo el dinero y se tuerce, entonces ya sigue. Es un desastre, porque lo que acaba pasando es que ha sido la primera, te has llegado la torta, se acabaron las inversiones, ¿no? Nunca más vas a invertir, ¿no? Y entonces ese es el peor escenario, porque entonces siempre vas a perder, en el sentido de que siempre vas a perder la inflación porque no querrás saber nada de inversiones nunca más, ¿no? Por tanto, yo no le pondría prisa porque invertir es necesario, pues es obligatorio, diría, con más o menos riesgo, o sea que puedes tener inversiones muy poco arriesgadas, pero eso es obligatorio para que no pierda ese ahorro que te cuesta todos los meses ahorrar, que no se desvanezca, ¿no? Entonces, con calma, ¿sabes? Porque al final, si no vas con calma y patinas, entonces eso no lo vas a hacer nunca más. Y el peor escenario es este, ¿no? De tener un mal momento de bolsa, porque y normalmente pasa mucho, ¿no? Porque cuando todo sube, todo el mundo habla de invertir, tu vecino siempre acierta más que tú por alguna razón, tu cuñado ha triplicado, todo el mundo gana, ¿no? Y entonces es cuando más gente se sube al carro y cuanto más tardas en subirte al carro, pues más cerca estás de la próxima caída, que bueno, esto es de perogrullo, ¿no? Pero cada día que pasa queda un día menos a la próxima caída, ¿no? Por tanto, prudencia. Yo diría principalmente esto. Oye, prudencia, empieza poco a poco, reparte dinero a lo largo de un año, ves poniéndolo poco a poco. Si sube, sube y ganarás algo más. Y si cae, pues el susto será menor y tendrás dinero para seguir poniendo mientras cae, para que después rebote, ¿no? Que es un poco la base más sencilla para entrar en el mercado y sacarle una buena rentabilidad a largo plazo y acostumbrarte también a invertir, ¿no? Y a no tener esa obsesión de mirar día a día qué está pasando. Ujú. Muy bien, pues que todos puedan tomar nota, ¿no? De todo lo que, de todos estos consejos para, sobre todo, aplicarlos, que será lo mejor que puedan hacer Exacto. para empezar con ese nuevo camino. Porque si Sí, sí, tuvieras que exacto. destacar uno de los mayores consejos o algo que en un momento de tu vida determinado te dijeron, te aconsejaron, como el mejor consejo financiero que te pudieron dar y que tú puedas compartir ahora con esta comunidad, ¿cuál sería? Pues mira, te diría ¿sabes la frase esta de invierte solo lo que puedas perder, ¿no? Esto lo aplicaría, pero sobre todo no lo aplicaría, no es tan radical, ¿no? El tema, pero sí que es muy importante el hecho este de invertir lo que no necesitas, ¿no? O lo que no vas a necesitar tocar. Por tanto, siempre, siempre, siempre hay que tener el fondo de emergencia, ¿no? Entonces, nunca invertir si no has construido antes el fondo de emergencia. Que como decía, el fondo de emergencia tendrá unas inversiones, pero muy poco arriesgadas, que será un depósito, una cuenta remunerada, cosas que simplemente mantienen el valor del dinero. Si no tienes esto, no pongas un duro en inversiones, ¿vale? O sea, primero construyete el fondo de emergencia y después pones el dinero a trabajar. El que esté por encima del fondo de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final aquí pasan dos cosas muy habituales, ¿no? Y es que normalmente cuando las bolsas van mal, las bolsas no dejan de ser, entre comillas, un reflejo de la economía, ¿no? Porque al final las bolsas son empresas que cotizan. Si caen, no caen solo porque sí, sino muchas veces caen porque la economía no está yendo bien, venden menos, las cifras salen mal en la compañía y por tanto, pues pierden valor, ¿no? Si venden menos, no tienen tantos beneficios, pues valen menos, punto, y caen, ¿no? Entonces, siempre va muy alineado de que si la economía va mal y las bolsas caen, la probabilidad de tener problemas en casa porque tienes menos clientes, te despiden del trabajo, pues son más altas también. Entonces, si no tienes el fondo de emergencia, estás vendido. Estás atado de manos, está el dinero invertido, está yendo mal, tú tienes un problema en casa, no puedes hacer nada, puedes sobrevivir, ¿no? O sea, no tienes cintura para nada. Entonces, siempre, siempre, siempre el consejo sería tener el fondo de emergencia construido antes de empezar a invertir y no tener prisa para empezar a invertir, luego invertir poquito a poquito. ¿Por qué? Porque si vienen mal dadas, esa inversión la puedes dejar tranquila, porque la clave para que funcionen las inversiones a más riesgo o a más plazo es dejarlas tranquilas. Es no intentar, está cayendo, voy a vender, ahora sube, voy a poner más. O sea,
dejarlas tranquilas, que sea rutinario, que vayas todos los meses poniendo dinero, que no puedes ahorrar porque ha pasado algo, no pasa nada, pero déjalas tranquilas y déjalas que trabajen. No intentes venderlas cuando están cayendo ni cosas de este tipo, ¿no? Y para hacer esto necesitas estar tranquilo y para estar tranquilo necesitas ese fondo de emergencia, ¿no? Entonces, ese sería para mí el consejo que le daría de base a cualquier persona, ¿no? Acumula fondo de emergencia y después empiezas a invertir. ¿Y esto a ti te hubiera gustado saberlo cuando tenías 20, 25 años, cuando entrabas en el mercado laboral para aplicarlo? ¿O o te hubiera gustado saber otra cosa, tener algo más de educación financiera, algo que te hubieran dicho cuando eras joven? Bueno, la verdad es que cuando empecé a invertir, pues más o menos sería pues cuando empecé a trabajar, ¿no? Realmente trabajar, diría que en el 99 o algo así. Entonces había poca información y de educación financiera, pues imagínate, ¿no? Los últimos años se ha disparado mucho y hay mucha más información, pero en aquel momento poquísima. Así que obviamente, pues tener esas bases, pues bueno, hubieran sido de ayuda, ¿no? Y hubiera mejorado. Por suerte, por temas de trabajo, pues nunca me fue mal. Y en bolsa, pues yo qué sé, compré cosas que valieron luego literalmente cero, así que patinazos muchos. Pero bueno, después a nivel laboral me fue bien y lo pude compensar, ¿no? Pero por ejemplo, el primer patinazo gordo, pues fue comprar una cosa que se llamaba Terra, que se suponía que iba a ser el Yahoo español, ¿no? De las búsquedas por Internet, que Yahoo pues ya tampoco, porque ahora es Google, y aquello pues se fue a cero, literalmente, ¿no? Pues de estas, unas cuantas. Así que como consejo, pues es algo que sí, obviamente me hubiera gustado, ¿no? Decir, oye, construye este bloque, ¿no? De emergencia o adecua, sobre todo la otra cosa, ¿no? Adecua tus inversiones a lo que querías hacer, ¿no? Pues en aquel momento el objetivo, obviamente, era emanciparse y para eso se necesitaba acumular dinero, ¿no? Y pues la bolsa no era el lugar. Pero bueno, pues no llegaron, en ese momento no hubo ese consejo, pero obviamente me hubiera gustado saberlo, por supuesto. Ujú. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es agradecer toda esta facilidad que nos das tú, por ejemplo, Sergi, con todos tus vídeos, con todo tu contenido, para poder entender los mercados, para poder perder el miedo muchas veces a dar esos pasos sin, pues Mm. con su disclaimer bien claro, ¿no? Que no obligamos a nadie a hacer nada de todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos pueda funcionar, que los mercados son muy volátiles y donde hoy estamos aquí, mañana estamos aquí, pero sí que está Claro. muy bien poder tener toda esta información al alcance de todos. Así que desde aquí, pues oye, toda la comunidad del Panda Inversor, la verdad es que está súper agradecida contigo de este ratito que hemos pasado por aquí juntos. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte? Estás en todas las plataformas, a través de una web. Dejaremos tus datos aquí en la caja de descripción Muy bien. también, Ah, pero estupendo, estupendo. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, ¿no? Sé que por mí encantado, ¿no? De ir a otros canales a contar un poco pues, mi punto de vista, ¿no? Así que muchísimas gracias, Bárbara, por la invitación. Y al final, pues principalmente la red que utilizo es YouTube. Es verdad que tengo cosas en Instagram y demás, pero digamos que el cariño lo ponemos en el YouTube. Y ya está, tenemos YouTube y después la web, ¿no? Que al final las dos cosas se llaman por mi nombre, que es Sergi Torrens, así que es fácil, fácil encontrarlas. muy bien, Sergi. Pues un placer haber pasado este rato contigo. Ya sabes que aquí el Panda Inversor tienes tu casa. Así que bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por todo. Seguro que sí. Muchas gracias, Bárbara. Venga, hasta luego. Chao. Chao.